el directo de hoy era para hablar de vacaciones, perros, gatos y otros animales que normalmente pues forman las familias pluriespecie, que imagino que prácticamente la mayoría de los que me seguís pues tenéis una familia pluriespecie. Pero voy a empezar haciendo una mención porque estaba viendo la televisión, aunque no tenía el sonido puesto, estaba viendo las imágenes, ¿no? Y los letreros. Y se está ardiendo una zona justamente en la que yo, desde que nací, porque con ya 5 meses ya me llevaron para allá, mm, de vacaciones. O sea, yo iba todos los veranos, alguna Navidad también, solo que entonces hacía más frío, íbamos menos al valle del Tietar, ¿no? Entonces, es, para mí es muy fuerte esto que está pasando. Bueno, cualquier incendio me toca, ¿no? Porque allí yo, pues eso, recuerdo toda la vida que en verano, pues siempre algún incendio había, pero bueno, nada que ver con los incendios que hay actualmente. O sea, es que nada que ver. O sea, había un conato de incendio y pues enseguida se movilizaba todos los retenes que había en los pueblos, que la gente había más gente en los pueblos, aunque ahora en verano también hay mucha, pero hay mucha gente que apenas tiene relación con el pueblo. Antes sí, aunque fuéramos de fuera, íbamos siempre al pueblo, teníamos allí la casa, porque no es como ahora, que ahora ya el tema del turismo, se masifican los sitios y la gente no conoce los sitios en absoluto. Antes sí, porque además justamente íbamos con nuestros animales, porque en mi familia íbamos siempre con animales. O sea, mi abuela viajaba, por ejemplo, desde Madrid con sus aves, las llevaba en el autobús y se las llevaba al pueblo. Y luego volvía a Madrid, aves no pájaros de jaula, ¿no? Sino mi abuela tenía gallinas y palomas y luego estaban libres por allí en la casa que mi abuela tenía allí en el Valle del Tieta. Y a veces, y luego cuando íbamos, por ejemplo, pues si mi abuela se venía en vacaciones a donde nosotros vivíamos, que normalmente era en el mar, en una zona de litoral, pues ella se venía un poco antes de que fuéramos para el Valle del Tieta, íbamos con el perro, los gatos, el animal de mi abuela podía ser un conejo, las gallinas, en fin, eh, íbamos todos en los coches de antes, además. Aquello era una verdadera aventura, o sea, ya las vacaciones empezaban como una aventura. Para mí, que era niña, ¿no? Pues era divertidísimo, pero además eran horas y horas de coche por unas carreteras de curvas interminables, unos paisajes a veces bueno, llenos de vegetación, evidentemente, porque una de las cosas que recuerdo son entrar en el Valle del Tietar y esos pinares espectaculares que ahora están ardiendo y luego llegar allí y oír los grillos, ver las luciérnagas, los erizos, las águilas imperiales, porque entonces es que las veías sobrevolar la zona todos los años, ¿no? O sea, estaba la pareja habitual o incluso más parejas, veías incluso aullar al lobo, aunque eso sí, he de reconocer que menos, o sea, he visto durante más años águilas imperiales volando que oír aullar al lobo. Pero he tenido esa suerte, ¿no? Y ese privilegio, porque esto ya es imposible. No ahora ya por los incendios, sino antes de los incendios ya el lobo hace muchos años que en la zona lo exterminaron, ¿no? Eh, porque es que no lo quieren, pues, lo malo del área. Tiene cosas buenas y cosas muy malas como esta, por ejemplo, ¿no? Ese odio al lobo. Y el águila imperial pues desapareció, porque mucho veneno y muchas cosas y desapareció. No sé si habrán podido reintroducirla y vuelve a surcar esos cielos, porque la verdad es que hace mucho que no, bueno, hace ya unos años, mucho no, para los años que tengo, hace poco, ¿no? Pero hace ya unos años que ya no voy por la zona. Entonces ya mis vacaciones y eso son siempre aquí en el sur. Y bueno, pues hemos viajado siempre
incluso en autobús. Ahora es que ya no se puede, claro, es que en estas sociedades que llamamos avanzadas realmente hemos retrocedido en bienestar. No ya porque evidentemente la sanidad y la educación están de capa caída, la pública me refiero, o la otra siempre ha estado a su aire, eh, sino porque lo que es debería ser una necesidad y una obligación de la sociedad o de las administraciones si queremos, ¿no? Pero debemos implicarnos los ciudadanos porque si no las administraciones no van a hacer nada, porque son entes, instituciones, es decir, si no somos las personas que hacemos esas instituciones o hacemos esa sociedad las que nos movilizamos, no vamos a cambiar nada. Entonces, antes tú podías viajar con tus animales sin problemas en los medios de transporte público. También es verdad que era muy poca o era menos la gente que tenía animales de compañía, ¿no? Se tenía mucho animal, pero sobre todo la gente esta que ahora llamamos rural, como si fueran entes especiales, pero la gente tenía espacios y tenía animales porque tenía zonas naturales en las que tenerlos, ¿no? Digamos, y en las ciudades había pocos menos o eran, pues eso, algún gato, algún perro, sobre todo perros. Porque antiguamente, ahora ya hay más gatos de familia, pero antes eran gatos comunitarios, digamos, ¿no? Lo que ahora se llaman ferales, no porque hubiera colonias estructuradas, sino porque sí, realmente había urbanizaciones, siempre había gatos que se les alimentaba, se les permitía, nadie molestaban, siempre ha podido haber algún vecino un poco más desagradable, ¿no? Pero en general nadie mm, se escandalizaba porque hubiera gatos, ¿no? Porque cumplían su función. De hecho, el gato se domesticó porque cumplía una función de librarnos de roedores. Cuando empezamos a cultivar cereales y otras cosas y almacenar la comida en silos, ¿no? Entonces eso atrae a un montón de animales que viven en ese territorio. O sea, es que parece que los animales vienen a ocupar nuestro territorio. No, nosotros estamos ocupando todos los territorios del resto de animales, bueno, del resto de seres vivos del planeta. Porque puesto que estamos hablando de incendios, a mí me gustaría también hablar de los seres vivos que son las plantas, porque además no hace mucho, hace poco, se ha descubierto ya y se ha confirmado que la mayor red social del planeta este que habitamos no la formamos las personas, ni siquiera los mamíferos superiores. Está formada por hongos en el suelo. O sea, son los hongos en el suelo, esa parte del planeta que tratamos como si estuviera inerte, es parte esencial para que pueda existir la vida en el planeta junto con el agua, que despreciamos el agua, la ensuciamos, la llenamos de microplásticos y despreciamos el suelo, que es lo que da vida a los seres vegetales que nos dan oxígeno, nos dan sombra, nos dan frescor, permiten el ciclo del agua para que llueva y no se nos arruinen los paisajes, si quieres, que habitamos, ¿no? Porque nosotros, el paisaje existe porque hay alguien que lo ve y en principio desde el conocimiento que tenemos actualmente, solo los humanos pensamos nosotros que somos conscientes de los paisajes, ¿no? Los que habitamos, los que creamos, los que nos recreamos en ellos. En fin, el paisaje es un concepto que si no hay un ser que lo observe, no existe, ¿no? El paisaje como tal existiera un ecosistema, un nicho, un montón de cosas, ¿no? Un lugar físico, evidentemente compuesto con una serie de cosas, pero el paisaje como concepto solo existe si hay un observador. En este caso, no sabemos si los animales observan. Yo he tenido perros que sí los veías así como observando el horizonte. A Severino, me acuerdo yo, que es un cruce de pastor belga con, no, sí, de pastor belga la quenoa con mastín, que ese se quedaba mirando el horizonte ahí, pero no sabes si es que se quedaba mirando el horizonte desde la casa que habitaba por primera vez en su vida, o que como no veía, pues
estaba haciendo esfuerzos por distinguir algo. Sea como fuere, en todo caso, si él percibía cosas y las sentía y se entretenía, él estaba viendo un paisaje que no coincidiera con el que viese yo, posiblemente, evidentemente, ¿no? Porque luego hay, cada ser vivo en este planeta percibe el entorno de una manera, lo detecta, lo observa de maneras distintas. Y las vacaciones, por ejemplo, son un momento muy bueno para que profundicemos en esto, en las diferencias, en cómo observa, qué observa, ¿no? Nuestro perro y nuestro gato también, porque el gato también utiliza mucho el olfato. Lo que pasa es que el gato no va así rastreando, ¿no? Como suele ir el perro, porque no lo necesita, entre otras cosas, ¿no? Porque es un animal distinto, evidentemente. Entonces, para ellos el olfato es fundamental. O sea, además el gato tiene un sonido, un oído mmm, más fino. O sea, tú abres así un papelito y el gato está, o sea, a X metros, no lo sé porque no lo he contabilizado, o sea, no he hecho el estudio científico, quiero decir. Me he percatado porque no sé dónde está mi gato, no lo veo ni nada y hago así un poquito, un paquetito de comida y enseguida está aquí. En cambio, el perro tienes que hacer un ruido un poco más exagerado. Hombre, puede ser evidentemente los individuos en concreto que tengo yo, o sea, que esto de generalizar, pero en general yo creo que sí. O por lo menos para ciertos sonidos, pues tienen sus diferencias, igual que las tenemos entre nosotros y ellos, ¿no? Esto es algo claro. Y, o un ave, un pato, ¿no? Los patos también oyen bastante bien y además te entienden a ti y tienen sus nombres. O sea, ellos además también distinguen sus nombres. ¿Cómo viajar con un pato? Porque claro, estamos celebrando para irnos de vacaciones, me refiero, si no tienes tu propio vehículo, que cada día va siendo más difícil tener propio vehículo porque además tenderemos al transporte público. Si queremos sobrevivir en este planeta y no terminar de cargárnoslo. Entonces, ¿cómo llevas a un pato? Pues lo puedes llevar en un transportín exactamente igual que a un perro o un gato, ¿no? Pero te lo admiten porque estamos viendo, por ejemplo, en las líneas aéreas, que es dificilísimo ir en cabina con tu perro o tu gato. Con el conejo cuesta Dios y ayuda, porque también hay mucha gente que tiene conejos como familia, o tienen de todo un poco, ¿no? Pero vamos a suponer que solo tiene conejos, ¿no? Igual que el que hay que solo tiene perros o solo tiene gatos. Pues, ¿por qué no vas a tener solo pato? Porque de hecho ya estamos, porque es que en cuanto se crea una tendencia ya hay alguien detrás montando el negocio de cría, ¿no? Entonces se están haciendo ya unos patitos que sí muy pequeños, muy no sé qué, que desde luego no pueden vivir en un corral. O sea, en un corral adecuado podrán vivir, me refiero, sueltos en la naturaleza. Porque no están a lo mejor ni capacitados para andar bien, para volar, en fin, para toda una serie de cosas que una vez que empezamos a manipular y a hacer pequeños y las hocicos chatas y el no sé qué, luego vienen los problemas para esos animales, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que tenemos un perro, un conejo, y pues no nos dejan llevarlo en el tren, no nos dejan llevarlo en el avión, pretenden que lo metamos en bodega. ¿Cómo va a ir un ser vivo en bodega? Por favor, es que pararos un... Es que no sé, hay cosas que para mí, si me pongo a racionalizarlas, me resulta incomprensible que alguien permita y se quede tan tranquilo que los animales viajen en bodega, allí, solos, con frío, sin acondicionar, con posible, que de hecho ha pasado, o sea, que no es que sea una suposición, aplastamiento, porque van con carga de objetos pesada y ahí van ellos, frágiles, asustados y, bueno, en fin, claro, algunos no llegan. Otros se pierden en los trasvases, pero en fin, o sea, esto es el tema de viajar en avión. Yo, desde luego, toco madera, pero no tener que hacerlo, porque es que no lo podría soportar. Es que me voy en bodega con mi perro. Puede ser una abuela loca, pero pues es que me resulta insufrible nada más que imaginarme mi pobre animal lo que puede estar sufriendo, porque
ellos sienten y padecen y suelen tener terror porque además de repente no pueden racionalizar qué está pasando. Ah, bueno, es que voy en un avión porque vamos de viaje. No se pueden ni siquiera autotranquilizar haciendo reflexiones como nosotros, que estoy con eso, los humanos que tenemos esa capacidad de autorreflexión, nos dan ataques de pánico en los aviones yendo en un asiento, pues imaginaros si tuviéramos que ir en un lugar como una bodega, como una bodega de un avión. ¿Quién habrá pensado en bodega y habrá dicho, bueno, metemos unos vinitos? No, a ver, esto es un poco más serio. Así que el tema de las vacaciones con familias pluriespecie está todavía muy lejos de ser un ideal. Yo he tenido suerte en esta vida, la verdad, lo reconozco, porque siempre no he tenido problemas. Y luego cuando alguna vez hemos viajado a algún sitio sin que no pudieran ir los perros, porque era poco tiempo, porque eso había que cruzar en avión a algún sitio, hemos tenido amistades que se han quedado con ellos, pues que los han incorporado a su familia. O sea, por eso las guarderías caninas familiares yo creo que son imprescindibles, no estas de cheniles, pero bueno, es casi imposible que con guardería familiar se pueda cubrir todas las necesidades de la cantidad tan enorme de perros y gatos que ya hay. Los gatos también hay el servicio de cat sitter, ¿no? Que va alguien a tu casa y esos días que tú no estás, pues se encarga de comprobar que el animal está bien, darle la comida, darle juego y cuidarlo adecuadamente, porque el gato, además, por sus características, como mejor está, es en su casa. O en su casa o en su familia. O sea, tú te puedes ir de vacaciones con tu gato, normalmente si vas a un sitio que él ya que es también su casa, ¿no? Entonces gato no tiene ningún problema. Bueno, por lo menos los que yo he visto no han tenido problema. Otra cosa es que al principio, la primera vez, evidentemente no, un gato es muy precavido, no es como un perro, que también depende del animal en concreto, porque a lo mejor hay perros que se amoldan muy bien rápido a cualquier cosa yendo contigo y otros que, uy, este sitio no sé, y no pueden separarse de ti porque están inseguros, ¿no? Entonces depende mucho de la personalidad de cada individuo en concreto, pero si es una casa familiar de vacaciones, por ejemplo, o que alquilamos siempre una zona, aunque no sea el mismo apartamento, pero es la misma ciudad, más o menos, pues eso les ayuda, porque ellos ya conocen el sitio, incluso por los olores. O sea, yo me acuerdo, tenía uno de los perros Rufus, yo creo que 30 kilómetros antes de llegar a destino ya empezaba a llorar de la emoción, porque ya olía, ya percibía esos olores, decía, que estamos llegando, ¿no? Y era, además lo hacía tanto cuando íbamos al lugar de vacaciones como cuando volvíamos a casa. ¿Por qué? Porque los dos lugares eran su sitio de vacaciones, ¿no? O sea, su casa, quiero decir. Entonces, bueno, y luego también, si tienen, por ejemplo, viajas en camper o en caravana, pues lo mismo, o sea, es su casa y da igual donde aparquéis. Luego un parque natural, un río, un arroyo, un camping, lugar que sea, él tiene su casa y encima pues va viajando para acá, para allá, olores nuevos, pero su referencia es su casa donde está contigo, además, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alquiláis la camper, es bueno, pues eso, que llevéis sus mantas o sus transportines o cosas que lleven ya el olor de casa. ¿no? Y que, por supuesto, pues sus platos, sus bebederos, para que ellos enseguida vean que es las mismas cosas, solo que, bueno, habéis cambiado un poco de edificio, porque los hogares para perros y gatos, yo esto lo he comprobado porque nos hemos mudado a lo largo de mi vida muchas veces y como siempre hemos tenido animales, además de en vacaciones, en las mudanzas también nos los hemos llevado, como es normal. Eso es lo normal, no llevarlo porque te has mudado y te has cambiado de casa. Es enfermizo, perdonadme que lo diga, pero es que es así, ¿no? De una persona con una empatía baja, por no decir nula o escasa. Pero en fin, bueno, pues nos hemos mudado y claro, que
además nos mudábamos con los muebles, que esto de me compraron los muebles, los tiro y luego otros, esto es muy de la sociedad esta de consumo, pero antes esas cosas no, o sea, los muebles eran para toda la vida o hasta que se rompían, y normalmente como estaban bien hechos, eran de calidad, no se rompían. De hecho, yo tengo muebles de mi abuela, o sea que 4, pero oye, ahí está, la mesa, la silla y perfectamente, ya hombre, se le nota el paso del tiempo, ¿no? Pero igual que a mí, así vamos al juego, mi casa y yo. Bueno, pues ellos saben, esos olores, esos objetos forman el hogar. Yo me acuerdo cuando me emancipé de casa de mi madre, pues mi madre me compré mi primera casa, mi madre me dio parte del mobiliario de ella, porque quiso, bueno, en la palabra. Y la primera vez que el perro de la familia vino a mi casa, él, como encontró allí sus muebles, pues no tuvo ningún problema en situarse, a ponerse aquí, sentarse en este sillón, en el otro. Eran sus sitios. Entonces, estaba allí contentísimo, porque cuando lo tuve también, antes de comprarme la casa, lo tuve en un apartamento alquilado, con muebles que no eran míos, o sea, lo alquilé amueblado. El perro allí no se encontraba bien. El mismo perro conmigo, o sea que conmigo él estaba siempre muy bien, pero aquella casa, aquel sitio no era casa. En cambio, mi casa ya con los muebles de toda la vida, o muebles familiares, si queréis, sí, porque él y al gato le pasaba lo mismo. O sea, al gato, pues ahí están sus muebles, me da la misma esquina para rascar, en fin, todas esas cosas, ¿no? La patita mordida del otro perro, todo eso. Y los olores que, por supuesto, los muebles estarán impregnados de olores que nosotros no somos capaces de percibir, porque por mucho que tú los limpies y demás, seguro que hay olores ahí que ellos les dan pues su seguridad, evidentemente, ¿no? Porque si no estarían siempre estresados y, no es tanto el edificio o el continente como el contenido del hogar, porque ¿qué hace hogar, no? Si es que la palabra hogar viene de fuego, vamos, no que venga de la palabra fuego, ¿no? Sino de alrededor del hogar, ¿no? O sea, eso que emana calor, que emana convivencia, porque somos seres sociales, tanto ellos como nosotros, ¿no? Entonces, vacaciones, las mudanzas y todo en familia, con objetos que nos den, porque de hecho nosotros cuando vamos de vacaciones o vamos de viaje nos llevamos cosas nuestras. No se nos ocurre ir sin nada de, ya me lo compraré. Bueno, no lo sé, habrá quien lo haga, ¿eh? Otra cosa es que lleves pocas cosas y dices, bueno, si me hace falta algo me lo compro. No se trata de eso, sino me refiero, te llevas tus cosas, ¿no? Porque y hay gente que dice, yo es que si no me voy con mi almohada, por ejemplo, no puedo dormir. O cuando vuelven a casa, ¡ay, a mi cama! Ellos les pasa exactamente lo mismo. Entonces, las vacaciones las podemos compartir o deberíamos poder compartirlas, ¿no? Porque yo estoy seguro que la gente que tiene familia pluriespecie, ¿tú para qué quieres tus vacaciones? Para disfrutar de tu familia y tus amigos. ¿Y quiénes son tu familia y tus amigos? Pues además de los humanos que tengas, pues los perrunos, gatunos, patunos, conejiles o pajariles. Con los peces intentamos una vez tener y aquello no salió muy bien y no, eso es que eso de tenerlos ahí en una pecera encerrados, a mí me encaja muy mal, ¿no? Y a mi madre le encajaba también fatal, entonces no. Hemos tenido muchos animales. Mi abuela, ya os digo, tenía pájaros, pero vamos, que iban y venían, o sea, que eran libres. Y entonces es poder que la sociedad en la que vivimos ya, familias que mayoritariamente somos pluriespecie, tenemos que empezar a exigir que podamos movernos y hacer vida con nuestra familia a cualquier parte del mundo. Y bueno, del mundo, por lo menos del país al que pertenecemos, ¿no? Y que luego mucho nacionalismo, mucho no sé qué, y no, o sea, la mitad, mejor no somos parte integrante. Bueno, a veces desde luego lo parece, pero en fin. Bueno, esperemos que
los incendios se controlen, por favor, ese Valle del Tietar no arda entero. Ya han ardido muchas hectáreas y, y no parece que esté controlado, por lo menos yo la última noticia que tengo. Mucho ánimo a la gente de allí, ojalá mmm, se frene y no haya ya más incendios en todo el verano. Toco madera, ojalá sea así, porque esto es un horror más de las vacaciones, que a mucha gente evidentemente ya pues se le han fastidiado. Espero que los que me estéis escuchando y todo el mundo pues consiga por lo menos tener unos días de disfrute con su familia pluriespecie y que no hayan perdido a nadie ni se hayan quedado por el camino. Porque esa es otra cosa. Los servicios de emergencia suelen portarse muy bien, pero las administraciones no planifican. Llevamos años ya diciéndolo y pidiéndolo. Se planifique la evacuación de los animales. En algún sitio de estos creo que habían soltado a los caballos, lo cual me ha parecido estupendo porque ellos pueden irse. Luego ya los buscarás, pero para que no se queden encerrados y se abrasen. Por favor, que es una muerte horrible para cualquier ser vivo. Los árboles no pueden salir corriendo, pero se comunican por las raíces y seguro que se han puesto en alerta. Y algunos pues tendrán mecanismos de echar sustancias, no sé, no, o sea, no para contrarrestar el incendio, pero quiero decir, en fin, que se comunican y sienten, no a lo mejor en el sentido de sufrir todavía, o por lo menos la ciencia no ha llegado a esas conclusiones, así que no nos vayan, bastante tenemos con los seres vivos que sabemos que sí sienten y padecen. Así que bueno, os deseo unas felices vacaciones sin episodios tan terribles como estos y que toda vuestra familia esté a salvo, sana, feliz y volváis a casa también sanos y felices.